Hola, una de las demandas, una de las demandas más sentidas de la población desde hace muchos años es precisamente eliminar a los diputados plurinominales, entre otras cosas, y senadores también. Bueno, se presentó por parte del presidente en la mañanera la reforma electoral que se está planteando ante la Cámara de Diputados, que se va a presentar. Y es muy interesante. eh, Es increíble, es muy dentro de lo que la gente quiere. La gente siempre ha querido esto. Bueno, pues efectivamente el presidente presentó la iniciativa de reforma electoral que incluye la creación del INEC, en lugar del INE, el INEC. Ahorita lo voy a decir. ¿En qué consiste este instituto nuevo, completamente nuevo? Y la reducción del gasto, que es muy importante esto. Lo principal, la reducción del gasto a partidos políticos y todo lo que conlleva lo caro que es la democracia en México. Bueno, el instituto que se encarga de esto, lo caro que ha sido, el más caro del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este jueves enviará a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional, de hecho ya le envió, estoy hablando de algo pasado, pero bueno, en materia electoral, que en esencia tiene el propósito de garantizar elecciones limpias y libres, la aplicación plena de la democracia para que la ciudadanía elija a sus representantes y se procure la participación de todos y todas los mexicanos. Que dejemos atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes. Ese es nuestro propósito. No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica democracia en el país, que se termine con los fraudes electorales y que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes, argumentó el presidente. En conferencia de prensa matutina, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó que la propuesta del Poder Ejecutivo incluye la reducción del número de diputados y senadores plurinominales. Los diputados, de ser 500 como son, terminarán siendo 300 por la reducción precisamente de los plurinominales. Los senadores no me acuerdo del dato, pero también se reducen bastante y ya serían nada más 3 por estado, algo así. La reducción del financiamiento a los partidos políticos, que como sabemos, son cantidades tremendas que recibían ellos como financiamiento de parte de todos los impuestos que pagamos. La reducción del costo total de las elecciones, que como les dije hace un momento, pues son las más caras del mundo. El sistema electoral mexicano es el más caro del mundo, hasta ahorita. La implementación del voto electrónico dentro y fuera del país, lo cual es muy importante porque eso permitiría que los migrantes, los que residen en Estados Unidos o en otros países también, puedan, por medio de aplicaciones electrónica, participar en las elecciones de su país, que es México, ¿no? Es lo justo, que no lo han podido hacer hasta ahora. Los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, como les dije al principio, es algo que es un reclamo desde hace mucho. Yo recuerdo desde campañas, desde antes de 2006, es algo que en las redes o en los medios, en las entrevistas, la gente común y corriente en la calle, había propuestas, había demandas de que por favor se redujera el costo y se redujera el número de diputados y de senadores. Dejarán, entonces, atendiendo este reclamo, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para que finalmente se instaure, se normalice la vida democrática con la participación directa de los ciudadanos, enfatizó. Y aquí está, puso a un grupo, entre ellos Pablo Gómez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no me acuerdo cómo se llama la otra persona que está aquí, que es alguien que tiene mucha experiencia y que estuvo entre los consejeros de hace ya bastante tiempo, electorales, y sabe mucho de democracia, lo mismo Pablo Gómez. Pero estas son las fotos de ese día en donde se demostró y se presentó realmente en la conferencia mañanera lo que será la propuesta de reforma electoral. El titular de la Agencia Nacional de Aduanas, él es precisamente a quien me refería, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, detalló que se busca materializar los cambios a la legislación a través de
18 artículos constitucionales y 7 transitorios. Destacó que de aprobarse representarán un ahorro aproximado de 24,000 millones de pesos. Fíjense, 24,000 millones de pesos de ahorro, con base en los cálculos del gasto que se realiza actualmente. Se busca básicamente hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, a infraestructura y a educación o salud. Aquí faltó, pero también. A partir de la reforma a la ley se creará el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, integrado por ciudadanos postulados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero aunque los van a postular el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, entre ellos tres, entre los tres poderes los van a postular, van a seleccionar candidatos y los van a postular, los vamos a elegir nosotros, directamente. El pueblo de México, de manera directa, va a elegir dentro de este panel, de este grupo de ciudadanos postulados por los tres poderes. El pueblo en elecciones abiertas va a decidir quiénes son los que al final de cuentas van a ser los consejeros de este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. En sustitución al actual órgano electoral, este nuevo modelo proyecta una reducción de los consejeros del INE también de 11, que son ahorita, a 7 de manera directa. Ya van a ser menos consejeros y obviamente esperemos mejor seleccionados, no gente vinculada con los grupos de poder, o en este caso con los grupos empresariales también, que es lo que ha estado afectando de una manera nefasta a la democracia y que ha constituido un problema para que se instaure una democracia real, ¿no? El titular de la Agencia Nacional de Aduanas expuso que la propuesta impulsa la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos públicos locales electorales, los OPLES, así como los tribunales electorales locales. Había una duplicidad de funciones que costaba demasiado dinero, porque aparte del INE como tal, que existe, tenemos institutos electorales de los estados, de cada uno de los 32 estados, con personal que cobra, existan o no existan elecciones programadas. Y además, con una muy buena tarifa, con buen sueldo, con prestaciones, con una serie de cosas, con asesores, etcétera, con mucho personal, que no es necesario. Todo eso se concentra en lo que sería el INEC y ya se desaparecerían los organismos electorales estatales. Lo mismo con los tribunales electorales locales. No es necesario que existan tribunales electorales locales para elecciones locales si hay un tribunal a nivel federal, que es el que se encarga de esto, de las elecciones realmente. No se necesita esta duplicidad. Imagínense, en lugar de un INE, 32 adicionales al INE, o sea, el INE federal y 32 locales, el Tribunal Electoral Federal y 32 tribunales locales. Es una locura de financiamiento de dinero público. ¿Cómo no se va a ahorrar dinero así? La Cámara de Senadores se reducirá a 96 representantes, aquí está el dato, 96, y en el caso de la Cámara de Diputados se prevé que pase de 500, que son ahorita, a 300 integrantes. Vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental, manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país, acotó. En los congresos locales también habrá una disminución. Se establecerá un rango mínimo de 15 diputados y un máximo de 45 y locales. Esto en base al número de población de las entidades federativas. Hay entidades federativas como el Estado de México que son muy pobladas, tendrán un mayor número de diputados, y entidades federativas como Campeche o no sé, o Colima, que tienen muy poca población, que tendrán menos número de diputados. Esta propuesta contempla la reducción de integrantes de los ayuntamientos, también los municipios, al establecer un límite de hasta 9 regidores de forma proporcional a la población de cada municipio. Eliminará el financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales. También habrá una reducción de los tiempos en materia electoral en radio y televisión, que también es muchísimo dinero porque la televisión cobra carísimo al INE, en este caso, o al gobierno, los espacios publicitarios. O sea, los minutos, los segundos cuestan carísimo. Entonces va a reducir.
Se propondrá que la participación ciudadana sea del 33% en la consulta de revocación de mandato para que sea vinculante. Ahorita, como ustedes saben, era del 40% para que fuera vinculante. Se va a reducir a 33%. Se va a crear una legislación única en materia electoral, es decir, la existencia de un solo instrumento normativo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sostuvo que este modelo dará al país un sistema electoral seguro, que respete el voto y garantice la honradez y la legalidad. Estaremos en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, ninguna empresa y ningún poder económico puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular. Él fue lo que dijo Pablo Gómez. Y bueno, esto es muy interesante, es una propuesta que hace justicia a una demanda ciudadana de hace muchos años para hacer más simple la democracia, más barata la democracia en México, para quitar estos privilegios de los corruptos consejeros, que ya sabemos, Ciro y su amiguito Lorenzo, que se han estado sirviendo por la cuchara grande, que tienen grandes privilegios, que tienen carros de lujo, que tienen tarjetas pagadas, que tienen teléfonos, que tienen una serie de privilegios increíbles. Y además se les reducen muchos gastos en organismos locales electorales y, como ya les mencioné, mucho de esto, el financiamiento de los partidos, pero también el número de diputados y de senadores plurinominales, que es una cosa que no es justa, porque los diputados deben ser, y los senadores, electos por el pueblo. Estos diputados que son, ya lo vimos ahora con la reforma eléctrica, como los que se negaron blofeaban y se reían y se carcajeaban y andaban haciendo guasas. Yo soy pluri, decía la diputada esta loca. Yo soy pluri, a mí me vale. A mí nadie me elige. Imagínense nada más la soberbia de estos tipos. Ya no hay que permitir esto. Y esto lo que va a hacer, lo que puede hacer es eliminar completamente esto. Y ahora el problema es, el problema práctico, digamos, ¿se aprobará o no se aprobará? Y ahí es donde viene el problema, el meollo de este asunto. Porque tenemos nuevamente una reforma que, como la eléctrica, en este caso también requiere las 2/3 partes para poderse aprobar. Y sabemos que los del PRI, los del PAN, los del PRD, los del Movimiento Ciudadano no están de acuerdo en aprobarla, porque obviamente se les limitan recursos que se les dan a sus partidos, que con trabajo subsisten, sus famosos diputados plurinominales y senadores plurinominales, que los tienen ahí eternamente, son gente corrupta de sexenios anteriores que ahí están y tienen un puesto y un sueldazo, y ya no deberían ni siquiera ser representantes populares, pero ahí los tienen. Entonces, pues es probable que estos tipos, muy probable que estos no aprueben, nuevamente vuelvan a hacer su chistecito y vuelvan a traicionar a la patria, y en este caso al pueblo que los eligió. Estarán traicionando al pueblo que los eligió al negarse a aprobar esta reforma, que claramente es una demanda popular de mucho tiempo, donde la gente ya no quiere un instituto electoral mega rico, mega caro, en un país con tantas deficiencias, con tanta pobreza, con tantas necesidades, en donde muchos de esos recursos se puede ir directamente a financiar la educación, a financiar la salud, a financiar el campo, las becas. Hay miles de cosas que se pueden hacer y se deben hacer. El presupuesto es cercano a lo que manejan Guadalajara. Estaba diciendo por ahí que el presupuesto que se va a ahorrar, el dinero que se va a ahorrar, es equivalente a lo que se gasta toda la ciudad, todo el presupuesto de Guadalajara. Me parece que es la segunda ciudad más grande del país. Es equivalente prácticamente al presupuesto de la Universidad Nacional, de la UNAM. Imagínense todo lo que se puede hacer con esos recursos que se ahorran. Y no se requiere tanta parafernalia para elegir a nuestros representantes. El pueblo es el que tiene el poder. No se requiere todos estos lujos. Y lo sabemos muy bien, el pueblo lo sabe. Pero sí, probablemente ellos no lo aprueben y entonces esta reforma quede pendiente. Y entonces hay que ponernos muy bien las pilas, porque en el próximo sexenio, en 2024, tenemos que asegurar que tengamos la mayoría absoluta, la mayoría más de las 2/3 partes del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, para que los cambios de este tipo, tanto la reforma eléctrica como la reforma electoral, todas estas reformas de gran calado, muy importantes para el país, puedan pasar, puedan asegurar su aprobación, para que mejoremos en México, para que tengamos
un mejor país. Mientras tanto, pues si ellos no la aprueban, quedarán nuevamente expuestos, y ya lo estamos haciendo nosotros exponiéndolos, como doblemente traidores a la patria. Y bueno, pues allá ellos, porque estos partidos están en franca decadencia, están en vías de desaparición, y pues seguirán pagando las consecuencias porque no están a favor del pueblo, están a favor de sus propios intereses, de los intereses de sus jefes, de sus partidos, y de los intereses de los empresarios corruptos como Claudio X González y otros que no quieren pagar impuestos y que quieren financiar estos partidos peleles, títeres, que les sirven a sus intereses y a los intereses de los extranjeros también. En fin, allá ellos seguirán expuestos como traidores a la patria y no podrán presentarse en ningún lugar público, no podrán defenderse, no tendrán argumentos y quedarán visiblemente expuestos, desnudos, como lo que son, como traidores completamente a la patria. En fin, vamos a ver qué sucede. Esperemos que recapaciten, que al menos algunos del PAN, algunos del PRI, algunos del Movimiento Ciudadano. Del PRD lo dudo mucho, porque es un partido que está en vías de desaparición, que casi no existe ya, y obviamente el que ellos aprueben que no existan diputados plurinominales, pues los mata, los desaparece de por sí. Se necesita partidos fuertes, que la gente se gane el voto de la gente, que se lo ganen realmente, que se ganen su representatividad y que no tengan artimañas para poderse mantener en las cámaras de diputados y de senadores para poder sobrevivir. Hay que ganarse el voto, hay que ganarse el apoyo de la gente para que esos partidos existan. Si se lo ganan bien, en buena lid, perfecto, pero esos de los diputados, los plurinominales, ya no tienen razón de ser. Vamos a ver qué sucede, esperemos que sí, algunos de ellos recapaciten y que se logre aprobar, porque es muy importante para el país. En fin, bueno, si les gustó este video, denle like, y vamos a seguir haciendo otros más. Suscríbanse, por favor, sobre todo y muy importantemente, suscríbanse al canal para que sigan recibiendo esta información, es muy importante. Y una vez que se hayan suscrito, pues activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que se van haciendo y van saliendo. Y pues compartan todos estos con toda la gente. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí. Bye.